Leonis era un héroe virgen y poco atractivo que fue traicionado por los desagradables humanos a los que juró proteger. Sin embargo, renació como un poderoso rey demonio para vengarse de la humanidad, pero cuando vio a los villanos de rango S en el futuro, desperdició su segunda oportunidad para ir de parranda. En el año 428, Leonis viajó a un pueblo con dos de sus compañeros héroes, Aracale, el Gran Sabio, y Santa Terris, para luchar contra algunos monstruos. Para resolver el problema rápidamente, Aracale comenzó a lanzar un hechizo de alto nivel que también afectó a los humanos. Sin embargo, no estaba preocupado, ya que Terris podía revivirlos con sus poderes de resurrección. Leonis no podía soportar presenciar un acto tan inhumano, así que interrumpió el hechizo de Aracale y comenzó a matar a los monstruos a la antigua. Mientras la gente lo animaba, Aracale y Terris lo miraban con fastidio, y el anciano mencionó que muy pronto Leonis aprendería una lección. Alrededor de 4 años después, Leonis fue enviado en una misión en solitario a un pueblo para ayudarles con el problema de monstruos que estaban teniendo. Desafortunadamente, la misión resultó ser una trampa y fue capturado por los soldados del reino. Lo colgaron como un trozo de carne y cuando comenzó a luchar para liberarse, lo apuñalaron con lanzas antes de bajarlo para que muriera desangrado. Poco después de que se fueran, comenzó a llover, y fue entonces cuando la diosa Roselia se le apareció. Roselia le pidió que se uniera a su causa y le ofreció la oportunidad de vengarse de aquellos que lo traicionaron, y él aceptó. Algún tiempo después de unirse a Roselia y convertirse en un señor demonio, Leonis regresó a su castillo después de una batalla. Roselia estaba allí, así que felizmente le informó de su victoria sobre sus enemigos, y le contó cómo se hizo amigo de Blackis. Roselia lo felicitó por su victoria y su nueva amistad, diciéndole que tenía una recompensa reservada para él. Esta recompensa era la espada sagrada que había empuñado durante su tiempo como héroe. Sin embargo, Roselia la transformó en una espada demoníaca. Antes de entregarla, ella dejó en claro que necesitaría cumplir con una cierta condición para poder desenvainar la espada. Años después, la guerra entre el ejército del Señor Demonio y los héroes alcanzaba su punto máximo. Mientras la batalla continuaba, el Señor Demonio Leonis fue informado por Shari y Blackis que estaban perdiendo, y que su castillo era la última de las fortalezas demoníacas que aún permanecía en pie. Al escuchar esto, Leonis revisó su cristal mágico y se enfureció al ver a los 3 héroes que estaban convirtiendo a sus soldados en legos. Quería salir y mostrarles quién manda, pero Blackis le aconsejó que no lo hiciera. Le recordó la misión que la diosa Roselia le había dado, así que Leonis decidió dar marcha atrás y esperar hasta ser reencarnado para darles una lección. En el presente, 2 chicas llamadas Riselia y Regina estaban jugando Dora la Exploradora en el castillo de Leonis, hasta que se toparon con una puerta, la cual Rise la abrió. Al fondo de la habitación estaba el cristal gigante en el que yacía el cuerpo de Leonis. Seguía soñando con cuando Roselia le dio la misión de encontrarla cuando reencarnara, y fue entonces cuando abrió los ojos para encontrar a Riselia golpeando su cristal. Luego lo rompió desde adentro, lo que creó una onda de choque que la envió volando. Mientras ella yacía allí, Leonis se acercó a su cuerpo inconsciente en un intento de revocar su licencia de vida. Sin embargo, ella se despertó antes de que él atacara y le preguntó qué hacía un mocoso como él en un nido de vacíos monstruosos. Él pensó que ella estaba alucinando hasta que miró su reflejo y descubrió que era un humano, lo que significaba que algo salió mal con su reencarnación. Todavía estaba asimilando su situación cuando Riselia comenzó a preocuparse por él y casi lo sofoca con sus grandes melones. Inmediatamente después de soltarlo, él colapsó de hambre, así que ella tuvo que compartir sus raciones con él. Mientras él comía, ella se presentó como una caballera en entrenamiento de la Academia Excalibur del 7º Jardín de Asalto, pero cuando ella le preguntó sobre él, solo le dijo su nombre. Al ver que no podía dar ninguna información valiosa, ella supuso que había sido secuestrado por vacíos y probablemente había perdido sus recuerdos del trauma. Confundido, Leonis preguntó qué era un vacío, así que ella explicó que eran los enemigos de la humanidad que aparecieron de repente hace 64 años. Ella todavía estaba explicando cuando Regina llamó por radio para decir que había encontrado un vacío y la habitación de repente comenzó a temblar. Inmediatamente Riselia derribó a Leonis al suelo, y justo como prometió protegerlo, un vacío clase ogro atravesó la pared. Entonces ella comenzó a dispararle, pero todos sus esfuerzos fueron inútiles, así que Leonis decidió mostrarle cómo se hacía. Desafortunadamente, antes de que pudiera comenzar a recolectar aura, se le enredaron los pies en su capa y cayó, por lo que comenzó a maldecir sus pequeñas piernas. En ese momento, Regina entró y comenzó a disparar a la criatura con su enorme cañón. Le prometió a Riselia que había manejado el vacío y le dijo que llevara a Leonis a un lugar seguro, así que Riselia se fue con él. Al salir, fueron emboscados por un vacío clase Wyvern, así que Riselia le dijo a Leonis que corriera y se lanzó al ataque.
En lugar de irse, Leonis decidió demostrar que no era ningún Sakura, pero antes de que pudiera completar su hechizo, Riselia lo empujó fuera del camino y fue golpeada en su lugar. Cuando Leonis fue a verla, los recuerdos del día en que murió y fue resucitado por la diosa Roselia invadieron su mente. Pronto fueron rodeados por más vacíos, pero gracias a sus poderes, los vacíos no pudieron tocarlos. Luego convocó su bastón y eliminó a los vacíos usando un hechizo de gravedad y fuego, después de lo cual curó a Riselia. Cuando la chica finalmente despertó, abrazó a Leonis y le preguntó cómo había perdido su cita con el segador, así que él le explicó que había usado su magia para sanarla. Sin familiarizarse con el concepto de magia, Riselia asumió que estaba hablando de usar su espada sagrada, que era algo que se había manifestado en forma de armas en los humanos de esa era y se usaba para luchar contra los vacíos. Ella le dijo que aún no había manifestado su espada sagrada, pero dijo que Regina tenía una, la cual había usado contra el vacío anteriormente. Hablando de Regina, la chica apareció unos momentos después y todos salieron juntos de las ruinas. Afuera, Regina preguntó sobre Leonis, así que Riselia explicó que había sido secuestrado por los Voids y no podía recordar nada más que su nombre. Mientras se dirigían hacia la ciudad, Regina se presentó como la criada de Riselia. Riselia luego reveló al asombrado Leonis que la ciudad se llamaba el Séptimo Jardín de Asalto. Mirar la ciudad le trajo recuerdos a la mente de Riselia y recordó lo que sucedió hace 6 años. Solía vivir en el tercer jardín de asalto, pero fue atacado por un gran enjambre de vacíos, y mientras los caballeros intentaban defender la ciudad, ella, Regina y algunos NPC se escondieron en un búnker. A pesar de estar asustada, la joven Riselia le había asegurado a Regina que todo estaría bien al amanecer porque su familia estaba por encima de luchar contra los vacíos. Desafortunadamente, cuando todo terminó y salieron del refugio, Riselia se enteró de que toda su familia había sido transportada a otro mundo. De regreso en el presente, Leonis y las chicas llegaron a la ciudad, y mientras él miraba alrededor con asombro, Regina empezó a actuar como guía turística. Ella explicó que la ciudad era una meganave diseñada para conquistar la Gran Línea y destruir las colonias del vacío. Mientras le contaba más sobre su nuevo hogar, Riselia llamó a alguien e informó que había enviado los datos de su investigación. También le contó a la persona sobre Leonis, diciendo que tenía una espada sagrada, lo cual sorprendió a Regina. Así que le preguntó al respecto cuando Riselia terminó la llamada. Esta última explicó que Leonis había usado su espada sagrada para curarla en las ruinas, y dijo que eso lo calificaba para inscribirse en la Academia Excalibur. Como Leonis no tenía idea de su discusión, Riselia le explicó que la academia era un instituto educativo donde aquellos que poseían espadas sagradas eran entrenados para convertirse en caballeros sagrados. Ella le dijo que lo inscribiría en la academia, añadiendo que viviría en los dormitorios como todos los demás estudiantes. Cuando terminó de hablar, Regina se despidió de ellos, y después de que se fue, Riselia le indicó a Leonis que pasara por una puerta para que pudiera ser examinado, ya que era el protocolo para todos los que se unían al barco por primera vez. Ella prometió encontrarse con él en el otro lado, y tan pronto como se fue, él fue al baño en su lugar. Allí, lamentó que sus planes de dominación mundial se fueran al traste por su nuevo cuerpo, que le impedía usar sus poderes correctamente. Luego llamó a Shari y Blackus y les dijo que quería que hicieran un reconocimiento sobre los humanos. Les dijo que averiguaran todo lo que pudieran sobre sus capacidades y fuerzas militares, pero les advirtió que no usaran sus poderes, ya que esta versión actualizada de los humanos no estaba familiarizada con la magia. Poco después de separarse, Leonis pasó por la puerta que se suponía debía usar y tuvo que suprimir su mana para no llamar la atención sobre sí mismo. Después de recoger su nueva identificación, salió por el otro lado y Riselia tomó la tarjeta para programar su consulta de espada sagrada, que explicó era una prueba realizada para evaluar las propiedades de la espada sagrada de una persona antes de que puedan inscribirse completamente en la academia. Con eso hecho, entraron en la ciudad y Leonis quedó asombrado al ver lo grande que era el edificio de defensa, porque hacía que su supuesta fortaleza pareciera un juego de Lego. Mientras Riselia le daba un recorrido, de repente se sintió mareada y casi se desmayó, pero le aseguró a Leonis que estaba bien y solo cansada. Antes de continuar su camino, ella notó a unos estudiantes entrenando en el centro de entrenamiento al aire libre y comentó que regresaría después de descansar para hacer lo mismo. Cuando mencionó nuevamente su falta de una espada sagrada, Leonis se preguntó si ella era una Nepo Baby, porque no tenía sentido para él que alguien sin una espada sagrada estuviera inscrito en una academia construida para personas que las poseían. De camino al dormitorio se toparon con Musel, un pedante imbécil que se creía el Henry Cavill de su época, porque de alguna manera su falta de encanto le consiguió un harén. Comenzó a burlarse de Riselia y ella intentó ignorarlo, ya que hablar con él podría reducir su coeficiente intelectual, pero este idiota le bloqueó el paso.
Él le dijo que se uniera a su pelotón ya que ella deseaba mucho ser caballero, pero ella lo rechazó diciendo que no se junta con tontos descerebrados. Cuando ella intentó pasar caminando, él la agarró del cabello, lo cual molestó a Leonís, así que le lanzó un hechizo al tonto irrespetuoso y lo obligó a arrodillarse. Luego le dijo a Musel que si volvía a tocar a Riselia con sus sucias manos, le cortaría los testículos marchitos y se los daría de comer. Asustado, Musel invocó su espada sagrada y trató de usarla contra Leonis, pero antes de que pudiera, el Finé llegó y le advirtió. Ella le recordó que estaba prohibido por las reglas de la escuela usar espadas sagradas para peleas personales, y amenazó con enviar grabaciones del incidente a la junta administrativa si no se iba. Después de que él cumplió, el Finé se presentó a Leonis como la analista de datos del pelotón de Riselia y escaneó su cuerpo para obtener sus medidas. Justo cuando le dijo a Riselia que tendría algo de ropa lista para Leonis, Riselia se sintió mareada de nuevo y tuvo que apoyarse contra un árbol para estabilizarse. Más tarde en el dormitorio, mientras Leonis estaba en el baño, Riselia entró y mientras comenzaba a ayudarlo, le preguntó si le gustaría unirse a su pelotón, aunque eran los desventajados de la academia. Intrigado, Leonis preguntó por qué quería convertirse en caballero cuando no tenía una espada sagrada. Emotional, damn it. Y respondió que era porque quería ser como su modelo a seguir, Mullen, y proteger a los que amaba. Al instante siguiente, ella cayó de repente y no pudo moverse, por lo que Leonis tocó su muslo y activó el sello mágico que había aparecido después de curarla en las ruinas. Inmediatamente le crecieron colmillos y comenzó a succionarlo, y cuando finalmente se retiró, él reveló que no la había curado y que todavía estaba muerta. Al día siguiente, cuando Riselia se despertó y se encontró en su cama, Leonis le explicó que la había llevado allí con su magia. Esto la hizo preguntarse quién era él, así que él le dijo que era la reencarnación de Merlín, el mayor hechicero que jamás haya existido. Como ella no entendía el concepto de magia o hechiceros, él explicó que en el pasado la magia era algo que las personas poseían, así como poseen espadas sagradas en esta era. Luego reveló que la había resucitado como reina vampira y que ella había bebido su sangre porque su maná se había agotado y necesitaba su sangre para reponerlo. Raelia luchó por aceptar su nueva identidad, pero mantuvo la compostura y le contó a Leonis sobre su pasado. Reveló que era huérfana porque había perdido a su familia en un ataque del vacío y había sido acogida por la academia. Dado que venía de una larga línea de caballeros sagrados, había estado entrenando mucho para acelerar el despertar de su espada sagrada. Sin embargo, eso aún no había sucedido. Expresó sus preocupaciones por no recibir una ahora que estaba muerta, pero Leonis le dijo que no se preocupara por eso. Él dijo que incluso si no obtenía una, no importaría porque ahora se había vuelto más fuerte que antes. Más tarde ese día, fueron a la cafetería y Leonis descubrió que toda la fortuna que tenía ahora era inútil. Esto se debía a que la única forma de pago que ahora se aceptaba era la plata forjada alquímicamente y no el oro que había escondido. Todavía estaba tratando de aceptar su nueva condición de pobreza cuando su atención se dirigió a Sakuya, quien acababa de entrar en la cafetería. Estaba con dos hombres que la estaban molestando para que pagara lo que debía, y cuando les dijo que estaba sin dinero, le dijeron que podía pagar quitándose la ropa. Molesta, sacó una espada de madera y los derribó antes de amenazar con ir en plan samurái la próxima vez que se atrevieran a comportarse como cerdos incultos con ella. Después de que se escaparon, Raelia y Leonis se acercaron a ella y Raelia los presentó, después de lo cual ella les compró el almuerzo. Mientras comían, Leonis preguntó sobre el uniforme de Sakuya, que parecía venir de la era Edo. Sakuya explicó que era la vestimenta tradicional de su tierra natal, Ouren, y dijo que la llevaba como homenaje a ellos ya que los vacíos borraron a todos de la faz de la tierra. Después del almuerzo, Raelia llevó a Leonis a su consulta y Alto, el inquisidor, le pidió que le mostrara su espada sagrada. Siguiendo el juego, Leonis invocó su bastón, así que la mujer le pidió que le mostrara lo que podía hacer. Mientras ella comenzaba a preparar una simulación para su bastón, Leonis niveló los simuladores del vacío delante de él. Impactada e impresionada por lo bien que funcionaba su herramienta, decidió preparar una simulación alternativa. Sin embargo, Musel, un cabeza de chorlito, apareció en ese momento con su harem de malas chicas sin sentido y desafió a Leonis a un duelo. Agradecido por la oportunidad de finalmente mostrar a todos por qué él era la trama de la historia, Leonis aceptó. Mientras Musel se preparaba para la pelea, sus chicas hicieron lo mismo, lo que llevó a Raelia a señalar la injusticia de la situación. Leonis aseguró a Raelia que no le importaba, pero ella se negó a escuchar e insistió en pelear junto a él. Al escuchar esto, Musel dijo que si perdían, ella se uniría a su pelotón, y Leonis le dijo que si ganaban, nunca más se acercara a Raelia.
Raelia luego eligió una espada normal, y después de que Alto les explicara las reglas del combate y les indicara comenzar, ella cargó contra las chicas. Mientras lidiaba con dos de ellas, Musel ordenó a otra que derribara a Leonis, pero el señor demonio bloqueó sus ataques usando sombras y luego utilizó las mismas sombras para hacerla caer. Al ver esto, Raelia le pidió a Musel que dejara de esconderse detrás de las chicas como un cobarde asustado y peleara como un hombre de verdad. Esta declaración hizo que los estudiantes que estaban viendo el partido comenzaran a murmurar, y eso inquietó a Musel porque no podía permitirse que su reputación se viera dañada. Justo entonces, Regina entró corriendo en el campo de entrenamiento y se sorprendió al encontrar a Raelia peleando, pero Raelia ni siquiera notó a su amiga, ya que estaba demasiado ocupada noqueando a las chicas de Musel. Después de derribar a la última chica, fue tras Musel, pero antes de que pudiera derribarlo, él usó su espada sagrada para detenerla. El cobarde entonces intentó ir tras Leonis, creyéndolo nada más que un debilucho como él mismo. Sin embargo, antes de que Leonis pudiera demostrarle lo contrario, Raelia manifestó su espada sagrada y se liberó del control de Musel. Inmediatamente ella cargó contra Musel y antes de que él supiera lo que estaba sucediendo, había destruido su espada sagrada. Mientras ella apuntaba su espada hacia él, Musel aceptó su derrota y Regina corrió hacia Raelia para felicitarla por despertar su espada sagrada. Más tarde, en su dormitorio, Riselia agradeció a Leonis, ya que creía que su espada sagrada se había despertado gracias a él, pero él le dijo que no lo agradeciera. Luego le explicó que fueron sus instintos de súbdita para proteger a su maestro los que obligaron a su espada sagrada a despertar. Aún así, Riselia le agradeció y prometió protegerlo con su vida. Luego le pidió que le ayudara a entrenar para volverse más fuerte. Después de cenar, Leonis visitó a Elfiné para proporcionar sus datos biológicos para la red de la academia. Le preguntó sobre su espada sagrada, el ojo de la bruja, que ella usaba para recolectar y analizar datos en lugar de para el combate. Elfiné compartió que después de presenciar la muerte de dos compañeros de equipo en su pelotón anterior, mientras servía como la principal atacante, su espada perdió la capacidad de luchar, por lo que se unió al pelotón de Riselia y se convirtió en su analista. Después de su historia, terminó de cargar los datos de Leonis y él le pidió una copia del mapa que vio en la pantalla de su computadora. Ella le dio una tableta con el mapa y después de explicarle cómo funcionaba, lo dejó irse. Leonis volvió a la habitación de Riselia y al mirar el mapa observó que había correlaciones entre los lugares donde había luchado contra los héroes en el pasado y los lugares donde ocurrieron los brotes de vacío. Luego convocó a Blackus y el lobo le informó sobre lo que había aprendido hasta ahora sobre el barco y cómo funcionaba. Cuando mencionó que el barco funcionaba con un gran cristal de maná, Leonis dijo que quería apoderarse de él, ya que sería beneficioso para su causa. Después de que Blackus se fue, apareció Sherry y le informó que nadie en la ciudad sabía sobre él o la guerra que ocurrió hace 1000 años. Esto llevó a Leonis a sospechar que alguien había alterado la historia, lo cual no le sorprendió mucho ya que siempre supo que los humanos eran poco confiables. Al mismo tiempo, un equipo que investigaba la actividad del vacío debajo del barco encontró una criatura parecida a una planta adherida a una de las cadenas del ancla y los atacó. Al día siguiente, Leonis se despertó y mientras se recordaba su misión, sintió un leve dolor en el cuello y se dio cuenta de que Riselia había mordisqueado su cuello mientras dormía. Inmediatamente fue a su habitación y la obligó a despertar usando sus poderes. Sorprendida, Riselia preguntó cómo había logrado que su cuerpo se moviera, entonces él explicó que el sello en su cuerpo le permitía obligarla a hacer su voluntad. Debido a que tenía una mente un poco sucia, Riselia preguntó si él también podría obligarla a conspirar con él, y él respondió que prefería un agujero de gusano a uno helado. Luego preguntó por qué ella lo había chupado sin despertarlo para que lo disfrutara, y ella se disculpó, explicando que su impulso había sido demasiado para soportarlo. Más tarde, en el centro de mando militar, se llevó a cabo una reunión y estaban presentes todos los peces gordos de la ciudad, incluido Alto. Se les mostró la última grabación que el equipo desaparecido envió antes de ser atacados, y Alto se preguntó en voz alta si la cosa que los atacó era un señor del vacío o un vacío mutado. Esta declaración causó pánico entre los hombres, ya que todos sabían que la aparición de un señor del vacío significaría la perdición para la ciudad. Sus opiniones estaban divididas sobre qué curso de acción tomar, así que el comandante interino ordenó una nueva investigación de la ruta para determinar qué era realmente. Más tarde ese día, mientras Leonis y Riselia entrenaban, Leonis hizo que Riselia luchara contra su ejército de esqueletos, y después del entrenamiento, ella le ofreció comprarle el almuerzo para agradecerle. En otra parte de la ciudad, Sherry consiguió un trabajo en un restaurante, pero como era tan mala en las tareas de cocina, su jefe la mandó a barrer el frente de la tienda. Justo cuando estaba a punto de salir, vio a Leonis y Riselia comprando donas y rápidamente se escondió.
Desde su escondite, se quejó para sí misma de cuánto odiaba el hecho de que Leonis estuviera saliendo con la chica Gojo en lugar de con ella. Curiosa por saber por qué Riselia era tan especial para Leonis, Sherry decidió seguirlos después de que se fueron. Poco tiempo después, Riselia llegó frente al restaurante del que le había hablado a Leonis. Algunos niños salieron del restaurante para saludarlos, y Riselia explicó que eran huérfanos que vivían allí. Cuando entraron, uno de los chicos levantó la falda de Riselia. «Jaja, chico», así que Leonis decidió intervenir y darle una lección al mocoso. Sin embargo, se detuvo porque Riselia se lo tomó como una broma. Justo entonces, el dueño bajó, así que Riselia hizo las presentaciones necesarias. Y una vez que los huérfanos escucharon que Leonis tenía una espada sagrada, le rogaron que se la mostrara. No acostumbrado a este tipo de atención, Leonis no sabía cómo reaccionar, pero afortunadamente Riselia desvió la atención de él ofreciendo donuts a los huérfanos. Al mismo tiempo, el segundo equipo enviado para investigar el vacío raíz descubrió que ya no estaba unido al ancla. Esto los dejó perplejos, pero los sensores de Elfiné detectaron vibraciones debajo de la ciudad. Después de esto, los superiores fueron informados sobre la raíz vacía perdida, lo que les causó preocupación. Para ayudarles a entender lo que había sucedido, llamaron a Elfiné para que les informara sobre lo que había descubierto. La chica les dio un informe detallado de sus hallazgos y dijo que había evidencia de actividad de vacío en el barco. El consejo tuvo dificultades para creer sus afirmaciones y argumentó que un vacío no podía eludir las defensas de la nave. Sin embargo, los científicos apoyaron sus hallazgos, señalando que habían recibido las mismas lecturas. Esto llevó al consejo a cuestionar cómo el vacío había logrado entrar en la nave, a lo que se les informó que probablemente se deslizó a través de las aberturas de la cadena del ancla. Todavía sin poder creerlo, el presidente de la junta preguntó por qué aún no habían localizado el vacío, y Elfiné explicó que era porque el vacío había ocultado su presencia. El hombre la llamó mentirosa, diciendo que los vacíos eran las cosas más tontas del planeta después de Yorux, así que era imposible que poseyeran alguna inteligencia. Elfiné estaba a punto de explicar el concepto de evolución al hombre de cerebro o de guisante cuando sonó una alarma y llegaron informes sobre la ubicación del vacío raíz. Un equipo fue enviado inmediatamente para destruirlo, pero desafortunadamente para ellos el vacío se defendió. Durante el caos, la transmisión en vivo al centro de mando se cortó y cuando volvió se les informó que el vacío había escapado. Con la esperanza de encontrar a dónde había ido, comenzaron a escanear el barco, y Elfiné dedujo que el vacío se dirigía a la planta de energía donde estaba el cristal mágico. Ella dijo que si no lo detenían, desencadenaría una estampida y se repetiría lo que ocurrió en el tercer asalto al jardín. El comandante en funciones ordenó inmediatamente que se enviaran soldados para proteger la planta de energía. Desafortunadamente, para cuando llegaron, el vacío ya se había adherido a los monocristales, dejando a los soldados sin poder tomar ninguna acción. Sin otra opción, el comandante en funciones declaró que la nave se convertiría en modo fortaleza. Ordenó la evacuación de todos los civiles a los refugios mientras el personal militar se preparaba para la inminente estampida. Inmediatamente todos se pusieron en acción justo cuando el vacío tomó el control total de la central eléctrica. Cuando las alarmas de evacuación sonaron por toda la ciudad, Riselia y Leonis salieron corriendo del restaurante para ver qué estaba pasando. Riselia casi se desmaya del susto al ver portales abriéndose y vacíos invadiendo la ciudad. Observó con incredulidad cómo la ciudad se transformaba en un arma masiva, disparando a los vacíos. En otra parte de la ciudad, los miembros del pelotón de Riselia ayudaron a los ciudadanos a evacuar a los refugios. Sin embargo, Regina estaba preocupada por Riselia y le preguntó a Elfiné si había podido contactarla. Elfiné dijo que no, explicando que las comunicaciones estaban caídas, pero aseguró a Regina que Riselia estaría bien. Le pidió que se concentrara en su misión actual y poco después todos se unieron a la pelea. De vuelta fuera del restaurante, Riselia se dio cuenta de que no podía contactar a su pelotón, así que decidió mover a todos a un refugio. Tan pronto como desapareció dentro del restaurante, Shari se materializó frente a Leonis, quien encontró extraño que ella se hubiera presentado sin ser convocada. Sin embargo, estaba contento de que ella hubiera venido, e instruyó a que fuera a ayudar a Elfiné, Regina y Sakuya. Shari no quería ir y le dijo que prefería quedarse a su lado y protegerlo, pero Leonis le dijo que no le gustaban las chicas pegajosas y le exigió que hiciera lo que se le ordenaba. Poco después de que ella se fuera, Leonis notó que los vacíos habían llegado a esa parte de la ciudad, así que se lo hizo saber a Riselia. Luego ella instruyó a todos que permanecieran dentro del restaurante, prometiendo que ella y Leonis los protegerían de los vacíos. Cuando los vacíos atacaron, ella enfrentó a algunos y les cortó la cabeza mientras Leonis usaba magia de fuego para quemar al resto. A medida que se abrían más portales alrededor de la ciudad para permitir la entrada de más vacíos, Sakuya y Regina lucharon contra algunos vacíos de clase ogro y clase wyvern.
Las cosas continuaron yendo bien hasta que un vacío clase Hidra descendió en medio de la ciudad, trayendo consigo algunos vacíos clase dragón. Mientras comenzaban a destruir los cañones, Leonis decidió que era momento de hacer algo grande y usar un hechizo de alto nivel. Le pidió a Riselia que se encargara de los enemigos menores, y mientras comenzaba a cantar el hechizo para derrotar al dragón, se dio cuenta de que estaba haciendo demasiado para salvar una ciudad humana. Sin embargo, apartó esos pensamientos y completó el hechizo, así que bolas de fuego comenzaron a llover sobre los vacíos. Cuando Riselia casi fue golpeada, él le ordenó que se quedara quieta, asegurándole que mientras no se moviera estaría bien. La lluvia de fuego terminó pronto, pero el dragón aún estaba de pie, e incluso intentó asar a Riselia, pero ella se apartó antes de que pudiera. En el siguiente momento, Blackus salió de las sombras y atacó al dragón, así que mientras estaba ocupado tratando de sacudirlo, Leonis comenzó a cantar de nuevo. Esta vez, su hechizo fue lo suficientemente poderoso, y derrotó al dragón de una vez por todas, sorprendiendo a Riselia. Cuando se movió para ir hacia él, el suelo se abrió y las raíces del Señor del Vacío la atraparon. Leonis intentó ir tras ella, pero el Señor del Vacío lo detuvo enviando más raíces para bloquear su camino. Las raíces entonces tomaron la forma de un rostro que pertenecía a Arakael, revelando que él era el responsable del caos. Leonis atacó a Arakael con un hechizo de fuego, pero el nuevo y mejorado Swamp Thing logró escapar y se arrastró de nuevo al suelo. Dado que se había llevado a Riselia con él, Leonis intentó ir tras ellos, pero Blackus salió de las sombras y lo detuvo, haciéndole saber que los huérfanos y el dueño lo estaban observando. Leonis luego se acercó al grupo y les dijo que regresaran adentro, pero ellos se negaron y le suplicaron que salvara a Riselia. Les aseguró que lo haría, y antes de embarcarse en su misión de rescate, erigió una barrera mágica alrededor del edificio. También invocó 2 esqueletos y les ordenó que vigilaran el lugar. Después de regresar a Blackus, los dos se prepararon para ir tras Arakael, pero se detuvieron cuando Leonis escuchó la voz de Elfine proveniente de los pendientes de Riselia, que se habían caído mientras la arrastraban. Recogiéndolo, le contó a Elfine lo que le había pasado a Riselia y le pidió que rastreara su ubicación usando su espada sagrada para que él pudiera ir a buscarla. Elfine rechazó su petición, diciendo que era una locura que un inepto sin experiencia como él se embarcara en una misión tan peligrosa. Le dijo que viniera donde estaban ella y los demás y dijo que contactaría con el pelotón a cargo de ese distrito para que pudieran buscar a Riselia. Leonis argumentó que para entonces sería demasiado tarde y le suplicó que rastreara la biosignatura de Riselia, así que ella aceptó. Unos segundos después le dijo a Leonis que Riselia estaba en la planta de energía, así que él le dio las gracias. En el momento en que cortó la comunicación, Regina llamó a Elfine diciéndole que se apartara. Desafortunadamente era demasiado tarde y justo cuando Elfine estaba a punto de ser eliminada, Sherry decapitó a ese vacío con su látigo. Las chicas se sorprendieron y comenzaron a preguntarse qué había ocurrido en Matrix, pero nunca lo descubrieron porque Sherry se escondió de ellas y continuó comiendo sus donuts. Mientras tanto, Leonis y Blackus estaban en su camino a la planta de energía y Blackus le preguntó a Leonis por qué había enviado a Sherry a ayudar a las chicas. Leonis afirmó que era porque las chicas eran útiles y no quería que les pasara nada. Blackus sabía que estaba haciendo un pinocho, así que preguntó por qué había puesto una barrera alrededor del restaurante y dejado guardias para protegerlo. Al darse cuenta de que había sido atrapado, Leonis admitió que le habían caído bien los humanos, lo cual no sorprendió a Blackus ya que sabía que su amigo era un blando. Cuando llegaron a la planta de energía, descubrieron que Arakael se había fusionado con el cristal de maná y estaba absorbiendo su energía. Leonis intentó sacarlo a la fuerza del cristal prendiéndolo en llamas, pero se regeneró en cuestión de segundos. Luego exigió saber cómo Leonis seguía vivo, y Leonis le dijo que era porque había sellado su alma. Arakael lo llamó un tonto y dijo que su resurrección terminaría en vano porque el mundo estaba a punto de ser reconstruido junto con la estrella vacía. Sus palabras no tenían sentido ni para Leonis ni para Blackus, así que Arakael se rió y reveló que había sido elegido para ser el portador de buenas nuevas. Otra declaración que no tenía ningún sentido para el señor demonio, y justo cuando estaba a punto de decirle que cerrara su boca infectada de musgo, pequeñas cabezas surgieron alrededor de las enredaderas de Arakael. Pronto comenzaron a armonizar una melodía que hizo que Leonis se diera cuenta de que las cabezas eran los sacerdotes de la Orden Sagrada, que Arakael había asimilado. No pasó mucho tiempo después de esta realización que Arakael comenzó a atacar a Leonis y Blackus. Luego comenzó a atacarlos, pero esquivó sus raíces y contraatacó. Lamentablemente estaban en desventaja porque Arakael había hecho de todo el lugar su dominio y estaba usando las cabezas extras para lanzar múltiples hechizos a la vez. Mientras luchaban, Riselia intentó liberarse de las raíces que la sujetaban, pero lo único que logró fue cortarse.
Negándose a rendirse, ella convocó su espada sagrada, y mientras intentaba maniobrarla para cortar las raíces, Leonis luchaba por abrirse camino a través de las raíces y hechizos de Aracael tratando de llegar a ella. Afortunadamente, algunos de sus poderes vampíricos se activaron, y usando su sangre creó mini cuchillas para cortar sus ataduras. Esto permitió que Leonis la localizara, y al momento siguiente le disparó un pendiente infundido con su sangre en el pecho. Instantáneamente, los niveles de poder de Riselia aumentaron, lo que le permitió liberarse de sus ataduras mientras brotaban un par de alas de sangre. Cuando Riselia vio a Leonis, corrió hacia él como una colegiala enamorada y casi hace que ambos caigan. Afortunadamente, él logró prevenir eso y aterrizó a ambos de manera segura en una repisa. Elogió a Riselia por finalmente activar sus poderes, y ella le agradeció por el impulso de maná que le dio. Aracael se enfureció al verlos, y como alguien que nunca pudo aceptar la derrota, juró que haría pagar a Leonis. Luego comenzó a recitar un hechizo, y como tenía a los sacerdotes para respaldarlo, sabían que el hechizo sería enorme. Blackis reconoció el hechizo que estaba recitando y dedujo que para cuando terminara, ocurriría un segundo gran estallido. Para frustrar sus planes, Leonis le pidió a Riselia que mantuviera a Aracael ocupado y le comprara tiempo para preparar algo para derrotar al gran sabio. Mientras ella empezaba a luchar contra las raíces, Blackis le preguntó a Leonis cuál era su plan, y el señor demonio respondió que iba a usar su espada demoníaca. Blackis le recordó lo que Roselia había advertido sobre la espada, pero Leonis declaró con confianza que sabía lo que estaba haciendo. Al desenvainar la espada, declaró que ahora el séptimo jardín de asalto le pertenecía, ya que el requisito para empuñar la espada era su disposición a proteger lo que era suyo. La espada reconoció la decisión de Leonis y cuando Aracael la vio, exigió saber de dónde la había sacado. Leonis ignoró su pregunta y dijo que era bueno que todavía sintiera miedo, pero Aracael le dijo que no importaba lo que le hiciera, porque era imposible cambiar el destino calamitoso del mundo. Leonis le aseguró que conquistaría ese destino y luego levantó su espada. La usó para dar un corte poderoso al que llamó Ragna perdido. Con esto, Aracael fue derrotado y la estampida comenzó a calmarse. Sin embargo, los humanos asumieron que el Señor del Vacío había muerto porque la central nuclear había tenido una fusión y él había sido atrapado en ella. Días después de la estampida, la cuarta princesa y su gente abordaron un barco con destino al séptimo jardín de asalto, porque la princesa quería ver cómo estaban sus súbditos después de sobrevivir a la estampida. De regreso en el séptimo jardín de asalto, Leonis decidió investigar visitando la bóveda de la ciudad. Cuando llegó, se le negó la entrada por el espíritu encargado del lugar, porque necesitaba la autorización de la oficina administrativa para acceder a la bóveda. Los dioses de la trama luego le enviaron una ayudante en forma de Regina, que se acercó sigilosamente por detrás y le cubrió los ojos. Leonesa adivinó fácilmente quién era, lo que la llevó a decir que debería haber seguido el juego un poco más para que pudiera disfrutar de la sensación de sus almohadas contra su espalda. Leonés la regañó por intentar hacer que estallara en sus pantalones y le preguntó cómo lo había encontrado, ya que no le dijo a nadie a dónde iba. La chica le aseguró que él era la última persona a la que querría seguir y explicó que lo había visto mientras pasaba por el lugar. Le preguntó qué había venido a hacer allí y él mintió diciendo que había venido a investigar el antiguo idioma que estaba escrito por todas las ruinas donde lo encontraron. Creyendo su mentira, Regina se ofreció a ayudarlo y, mientras él miraba confundido, ella se acercó al espíritu y lo convenció de que lo dejara entrar. Su confusión pronto se convirtió en asombro y cuando preguntó cómo lo había hecho, Regina le dijo que era un secreto. Mientras se aventuraban en la bóveda, sus teléfonos sonaron simultáneamente, así que verificaron para ver cuál era el mensaje. Resultó ser una invitación a la ceremonia de condecoración que estaba programada para llevarse a cabo en el barco de la princesa. Su pelotón era parte de los que recibirían la condecoración por el papel que desempeñaron durante la estampida. Justo entonces, Riselia llamó a Leonés y hicieron planes para encontrarse en el puerto más tarde. Después de colgar el teléfono, Leonés le pidió a Regina que se adelantara sin él, pero ella le dijo que no iban a asistir a la ceremonia y luego se fue. Mientras tanto, dentro del área de conservación de semihumanos, algunos semihumanos planeaban secuestrar a la princesa y negociar con el imperio para liberar a sus familiares encarcelados. Mientras hacían sus planes, Elsa preguntó a su líder, Basita, si era aconsejable que emprendieran una misión tan peligrosa sabiendo que los humanos poseían espadas sagradas. La persona que respondió a su consulta fue Sharnak, que se materializó de la nada y se unió a su conversación. Le dijo a Elsa que no tenía que preocuparse porque tenía un plan sólido para deshacerse de ese problema. Antes de que el grupo pudiera empezar a cuestionar quién era ella y por qué pensaba que la escucharían, ella los convenció de dejarla unirse a ellos y propuso una idea diferente.
Su idea era secuestrar el barco junto con la princesa y todos a bordo y luego obligarla a llevarlos a la capital donde comenzarían las negociaciones. Creyendo en su loca idea, le preguntaron cuál era su plan para vencer a los caballeros sagrados. La elfa oscura reveló que su diosa le había dado la habilidad de otorgarles poderes que rivalizaban con los de una espada sagrada y les presentó una espada demoníaca. Siendo el líder, Vasita fue el primero en recibir una espada demoníaca y, mientras probaba su nueva hoja, el grupo quedó asombrado. Sharnak prometió otorgarles armas similares a todos ellos, pero pidió que a cambio le entregaran a todos los espadachines sagrados para que pudiera sacrificarlos a la diosa, y ellos estuvieron de acuerdo. Más tarde ese día, cuando Leones llegó al puerto, dio un paseo y visitó algunos puestos para poder comprar un regalo para Riselia. Se engañó a sí mismo creyendo que lo hacía para recompensarla por ser una buena sirvienta y no porque se había encariñado con ella. Mientras se dirigía al barco, la princesa salió a la cubierta para saludar a sus súbditos, y él se dijo a sí mismo que era una buena táctica para mantener la lealtad del pueblo. Riselia y los demás llegaron pronto y después de que Leonés se acercó a ellos, le dio a Riselia el regalo que le compró. Riselia estaba muy contenta con el llavero, pero lo molestó, diciendo que él crecería para convertirse en un auténtico señor del Riz, lo cual lo sorprendió, ya que no pensaba que tuviera labia en primer lugar. Luego ella le agradeció y, después de guardar el regalo, dijo que era hora de que abordaran el barco. Pero antes de que pudieran hacerlo, el autoproclamado enemigo de Riselia, Fenris, se acercó a ellos. Como toda chica mala cliché jamás escrita, Fenris comenzó a fanfarronear y a burlarse de Riselia y sus amigos. Ella preguntó si habían tomado un giro equivocado en su camino a la ceremonia de premios para perdedores, y Riselia respondió que también habían sido invitadas a la ceremonia de reconocimiento. Esto hizo que la chica se callara, pero no por mucho tiempo, y cuando parecía que iba a decir algo para provocar a Riselia, Elfine intervino y le dijo que se retirara. Por respeto a Elfine, Fenris aceptó retroceder. Sin embargo, ella se negó a irse sin tener la última palabra, así que felicitó condescendientemente a Riselia por despertar su espada sagrada. Mientras se alejaba, Leonis preguntó quién era, y Riselia le dijo que ella era la razón por la cual las rubias tenían mala reputación. Mientras tanto, los semihumanos irrumpieron en la nave y robaron las caras de los guardias que asesinaron para poder mezclarse. Mientras esperaba a que apareciera la princesa, Leonis se sentó en uno de los sillones junto a la piscina, leyendo el texto que había tomado de la bóveda. Esto lo llevó a creer que había sido borrado intencionadamente de la historia, y quería averiguar por qué. Un poco después, mientras la princesa caminaba hacia el salón de banquetes, los semihumanos hicieron su movimiento. Después de deshacerse de sus guardias, comenzaron a amenazarla para que se fuera con ellos, así que la princesa liberó a su espíritu mascota. Dentro del salón de banquetes, los invitados fueron reunidos por el equipo de Elsa, y cuando Fenris intentó hacer una Die Hard, Elsa disparó un tiro de advertencia y prometió que el próximo estaría dirigido a la cabeza de alguien. Elsa no tuvo más remedio que guardar su espada sagrada. Sin embargo, para asegurarse de que nadie más hiciera lo mismo, el elfo más antiguo lanzó una bomba de manzana. Advirtió que si hacían algo, detonaría la bomba para que todos se alinearan y entregaran sus teléfonos y dispositivos de comunicación. Luego mantuvieron a los civiles separados de Riselia y los demás, por lo que preguntaron a los semihumanos qué querían. Gerda reveló que querían que el imperio liberara a sus parientes, y Fenris le dijo que la corona no negociaba con terroristas, lo que lo enfureció. Al ver esto, Elsa le recordó que no debían hacerles daño, así que retrocedió. Cuando empezó a quejarse de que no entendía por qué una diosa necesitaba tantos sacrificios, Leonis sintió curiosidad y decidió investigar. Luego le informó a Riselia que estaba a punto de invocar un avatar. Después se escabulló usando sus sombras. Las chicas se agruparon para que los semihumanos no notaran su ausencia. En el puente de mando del barco, Sharnak utilizó espíritus artificiales para obligar a la princesa a activar el motor del barco y poner rumbo a un arrecife del vacío. Sorprendida, Vasita dijo que se estaba saliendo del plan y le insistió a la princesa que cambiara de rumbo, pero Sharnak dijo que no le importaban sus planes. Luego reveló que los había usado para sus propios planes y cuando Vasita intentó atacarla, manipuló su espada demoníaca y lo quemó vivo. Temiendo por su vida, Geralt se mantuvo en silencio y accedió a hacer todo lo que Sharnak quería. Mientras tanto afuera, Regina encontró la mascota espiritual de la princesa y cuando tocó al espíritu, escuchó la voz de la princesa pidiendo ayuda. Regina inmediatamente agarró al espíritu y saltó al barco justo antes de que zarpara del puerto. En el pasillo se encontró con Leonis y cuando él le preguntó por su presencia en el barco, ella dijo que había venido porque su hermana menor estaba en peligro. Para dar contexto, ella reveló que en realidad era la cuarta princesa del imperio. Sin embargo, había sido descartada debido a las circunstancias de su nacimiento.
Resulta que la noche en que nació, la estrella roja que la gente apodó la calamidad escarlata estaba en el cielo. Como se consideraba un mal presagio para los reyes nacer cuando la estrella estaba fuera, el rey ordenó que la enviaran de vuelta al cielo. Afortunadamente, el abuelo de Riselia estaba allí en ese momento, así que convenció al rey de dejar vivir al bebé y luego se la llevó a casa con él. Allí, él la entregó al padre de Riselia, quien la llevó a su casa y la crió junto a Riselia como su sirvienta para mantener su identidad en secreto. Sin embargo, las únicas personas que conocían su verdadera identidad, aparte de la familia de Riselia, eran los miembros de su pelotón. Al darse cuenta de que su historia se estaba alargando, Regina dijo que había encontrado el espíritu mascota de su hermana y había aprendido la situación a bordo del barco gracias a él. Resultó que todos los miembros de la familia real podrían conectarse con espíritus, lo que explicaba cómo había logrado manipular el búho en la bóveda. Luego, Leonis le dijo que se había escapado del salón de banquetes sin ser notado para buscar a la princesa, y le pidió que lo acompañara. Regina aceptó rápidamente la oferta y dejó al espíritu para que pudiera guiarlos hacia la princesa. De regreso en el salón de banquetes, Ifigenia informó a Riselia que había analizado las características de la bomba usando uno de sus drones que estaba escondido detrás del candelabro. Dijo que la varita del elfo era el detonador de la bomba y pidió a Riselia que le comprara tiempo para retrasar la activación de la bomba. Para cumplir su petición, Riselia usó un tenedor para perforarse el dedo y así poder usar sus poderes de vampiro. Mientras tanto, cuando Leonis y Regina llegaron al puente, no había nadie allí y Regina notó que no podían desviar el barco de su curso establecido porque todos los controles habían sido apagados. Leonis sugirió que se comunicara con la princesa usando el espíritu, pero Regina se negó, diciendo que si lo hacía, su identidad sería revelada. El demonio le dijo de la manera más amable posible que, a menos que fuera miembro fundadora de la Liga de la Justicia, a nadie le importaría si su identidad era revelada. Al darse cuenta de que tenía razón sobre su insignificancia, Regina contactó a la princesa y preguntó sobre su paradero. La niña le dijo que se dirigían a la cabina de vuelo, así que Regina le informó que la ayuda estaba en camino, pero la princesa le suplicó que priorizara cambiar el rumbo del barco. La dirigió a la cubierta inferior del barco, donde estaba el sistema de monitoreo de espíritus, y le dijo que ingresara el código de acceso que ella le proporcionó para recuperar el control del barco. Después de cortar la conexión, Regina le dijo a Leonis dónde estaba la princesa, así que él saltó por la ventana para cortar el tiempo que tardaría en llegar a ella. De regreso en el salón de banquetes, Riselia usó su arte de sangre de demonio para crear un hilo que conectó a la varita del viejo elfo. Justo cuando estaba a punto de darle a Elfine la señal para interferir la señal, Fenris decidió ver cómo se sentía ser el maestro de ceremonias. Comenzó a burlarse de los semihumanos, lo que hizo que Gerder se molestara y comenzara a gritarle. La única razón por la que se cayó fue porque Sakuya, quien se había desatado y estaba comiendo, rompió un plato. Inmediatamente Gerder la enfocó, pero Elsa le advirtió que tuviera cuidado porque podía notar que Sakuya era de Ouren. No era ningún secreto que la gente de Ouren era un grupo loco y perseguían la emoción que obtenían de cada pelea en la que se metían. Odiando el hecho de que la atención se hubiera desviado de ella, Fenris habló, desafiando a Gerder a una pelea, y cuando él la atacó, ella se puso en modo Kung Fu Panda. Como todos estaban distraídos por la pelea, Riselia y Elfine llevaron a cabo su plan y desarmaron al viejo elfo. Al darse cuenta de que su carta de triunfo se había ido, Elsa trató de aferrarse a cualquier ápice de control que le quedara amenazándolos con su pistola. Al instante siguiente, Sakuya la golpeó con el mango de su espada y ella se desmayó. Fenris entonces activó su espada sagrada, que se transformó en una manada de lobos de hielo, y les ordenó atacar a Gerder. Con el elfo como único oponente restante, Riselia lo derribó rápidamente. Luego reprendió a Fenris por casi poner en peligro su plan con su fuerte exclamación. Después de liberar a todos los rehenes, Riselia intentó llamar a Leonis, pero no pudo comunicarse con él. Ella todavía estaba intentando contactar con él cuando los Voids comenzaron a abordar el barco, así que Fenris y Sakuya comenzaron a luchar contra ellos. Elfine y Riselia empezaron a ayudar a los civiles a salir del cuarto, y mientras hacían esto, Leonis contactó a Riselia a través del llavero que le había regalado. Él le dijo que fuera a asistir a Regina, pero Riselia explicó que ella era necesaria en el salón de banquetes debido a los vacíos. Leonis le aseguró que él había hecho arreglos para manejar los vacíos, así que ella dejó a Elfine a cargo del control de la multitud y se fue a buscar a Regina. Las chicas hicieron lo mejor que pudieron para mantener a los vacíos a raya, pero las cosas se intensificaron cuando apareció un vacío apodado el Com Cerebros. Sakuya luego pidió a los demás que se dirigieran a la otra habitación y protegieran a las personas mientras ella se quedaba para luchar contra el señor Pulpo. Tan pronto como cumplieron con sus instrucciones, Sakuya se desató, desbloqueando una técnica secreta que transformó su espada sagrada en una espada demonio.
Al mismo tiempo, Regina y Riselia llegaron a la cubierta inferior y, después de deshacerse de los vacíos allí, Regina fue a hacer lo que necesitaba mientras Riselia hacía guardia. Afuera, Charnac forzó a la princesa a entrar en la aeronave y dejó al pobre Giraffe para morir a manos de los vacíos. Sin embargo, cuando Charnac intentó volar lejos del barco y escapar, Leonis mantuvo la nave en su lugar usando sus sombras. Dentro del salón, Sherry ayudó a las chicas a derrotar a los Voids restantes, dejándolas confundidas nuevamente mientras se preguntaban quién había mantenido ¡ayúdalos! En la sala principal, una fatigada Sakuya descansaba después de haber derrotado al gemelo más malvado de Calamardo. Afuera, Charnac se enfrentó a Leonis y se burló con incredulidad cuando se presentó como un señor demonio. Ella le dijo que estaba siendo delirante, pero Leonis la hizo tragarse sus palabras al contrarrestar el hechizo que intentó usar contra él. Luego la ató con sus sombras y le pidió que le dijera el nombre de la diosa a la que servía. Antes de que Charnac pudiera decir algo, su cuerpo comenzó a temblar y una espada se abrió paso a la fuerza desde su cuerpo. Leonis reconoció la espada como la asesina del señor demonio, la hoja destructor del mal, Solgestar Masikis, y se preguntó cómo había llegado allí. Ante sus propios ojos, la espada se transformó y abrió portales para traer más vacíos a la cubierta. Intentó destruir la espada, pero aún poseía los poderes que tenía cuando era una espada sagrada, así que contrarrestó el hechizo de Leonis. Antes de que pudiera pensar en otra forma de destruirlo, se teletransportó y reapareció detrás de Leonis justo cuando el señor demonio se dio cuenta de que la princesa estaba en peligro. Leonis sacó los vacíos, pero no pudo hacer lo mismo con la espada. Regina, que los había estado observando desde la cámara en la cubierta, comenzó a controlar las armas y abrió fuego contra los vacíos y la espada. Desafortunadamente, eso no hizo nada contra la espada, así que comenzó a lanzar misiles contra ella, y sorprendentemente, Riselia salió volando de uno de los misiles como un muñeco sorpresa. Después de aterrizar en los brazos de Leonis, él le indicó que se encargara de los vacíos mientras él se ocupaba de la espada. Luego sacó su espada demoníaca y destruyó la espada corrupta usando Ragna Lost. Más tarde, cuando todo terminó, la princesa agradeció a Riselia, Elfine, Sakuya y Fenris por salvarla a ella y a todos los demás en el barco. Cuando preguntó por Regina y Leonis, Riselia explicó por qué estaban ausentes de la reunión. La princesa expresó tristeza por no tener la oportunidad de agradecerles, pero Riselia le aseguró que no se lo reprocharían. Luego le dijo a la princesa que Regina le deseaba un futuro brillante y alegre. Mientras tanto, Leonis estaba acostado en la cama del dormitorio porque usar la espada demoníaca había consumido todo su mana. Regina entró en la habitación para ver cómo estaba y él le aseguró que estaría bien después de descansar un poco. La chica sabía que lo estaría, sin embargo, ella quería mostrarle su gratitud por ayudarla, así que lo besó y le pidió que lo mantuviera en secreto. Días después, mientras los miembros restantes del grupo rebelde semihumano eran perseguidos por los caballeros sagrados, Leonis vino a su rescate. Sintiendo como Medusa, convirtió a los caballeros en piedra y luego se reveló a sí mismo de la manera más teatral posible, ocultando su rostro detrás de una máscara. Obligó a los confundidos semihumanos a arrodillarse y se presentó ante ellos como el señor demonio, Sol Vals. Después de su presentación les dio dos opciones, o juraban lealtad a él o eran capturados por los caballeros. La elección no era obvia, pero los semihumanos decidieron arriesgarse con el psicópata enmascarado y le juraron lealtad. Justo cuando abrió un pasaje hacia el laberinto oculto que creó para ellos, su teléfono sonó. La persona que llamaba era Riselia, y ella quería saber dónde estaba. Leonis colgó rápidamente antes de que su tapadera se descubriera y luego procedió a hacer una salida dramática, dejando a sus nuevos súbditos confundidos. Resulta que Riselia había ido a buscar a Leonis en su habitación, pero en lugar de eso había encontrado a Sherry barriendo el suelo. Creyendo que sus ojos le estaban haciendo una jugarreta, cerró la puerta y cuando la abrió de nuevo, la criada había desaparecido. Poco después, Leonis apareció en su dormitorio y después de guardar su capa y máscara, salió a buscar a Riselia. Él encontró a la chica vistiéndose con la puerta abierta y rápidamente desvió la mirada. Desafortunadamente para ellos, los escritores decidieron que este momento de fanservice necesitaba un giro en la trama, así que Regina entró. Cuando los vio, preguntó si necesitaba llamar a las autoridades, y ellos le aseguraron que todo era un malentendido. Después de que Riselia se vistió, se sentaron a comer los sándwiches que Regina trajo, y su conversación pronto se centró en los rumores de que su dormitorio estaba embrujado. Esto se debía a que la gente había estado viendo a Blackis y Sherry merodeando por el lugar. Riselia estuvo de acuerdo de inmediato y les dijo que había visto a la criada barriendo la habitación de Leonis. Esto hizo que Leonis se hiciera una nota mental para decirle a su gente que no eran buenos para mantener un perfil bajo. Riselia luego le preguntó a Leonis a dónde había ido esa mañana, y él mintió, diciendo que había ido a entrenar en preparación para el partido de práctica que tenían más tarde ese día.
Las chicas le dijeron que era una decisión sabia, y dijeron que tenían que hacer su mejor esfuerzo si querían vencer al pelotón de Fenris y subir de rango. Unas horas más tarde comenzó el partido de práctica, y Riselia y Leonis trabajaron juntos para tomar una de las banderas del pelotón de Fenris. Elfine tenía la importante tarea de proteger la bandera principal de su pelotón mientras vigilaba a su equipo. Ella y Regina trabajaban bien juntas, pero Sakuya se entusiasmó un poco y comenzó a perseguir a los lobos de hielo de Fenris. Desde las gradas Alto se dio cuenta de la estrategia del 18º pelotón e informó a los miembros del consejo que era un plan prometedor. Sin embargo, añadió que si no lo ejecutaban correctamente podrían arriesgarse a perder el partido. En ese momento, un lobo de hielo se lanzó contra Riselia, y cuando intentó defenderse, otro lobo se acercó por detrás y le mordió la pierna. Leonis destruyó rápidamente al lobo, pero la quemadura de hielo en la pierna de Riselia persistió y era dolorosa. Fenris reveló su verdadera identidad y se rió de Riselia por caer en su trampa. Sin embargo, Riselia le dijo que dejara de actuar con tanta arrogancia. Ella le preguntó por qué Fenris, como capitana, estaba custodiando una subbandera. Fenris respondió que ella quería la oportunidad de pelear contra Riselia. Mujeres. Con confianza reveló la estrategia de su pelotón, lo que hizo que Riselia se diera cuenta de que habían estado jugando el juego de Fenris todo el tiempo. Leonis admiraba el don de la chica para la planificación y la estrategia. Sin embargo, deseaba que dejara de hablar de una vez, ya que el sonido de su voz era tan molesto como un mosquito. Regresando a su sesión de charla, él la escuchó declarar que ganaría antes de convertir los lobos de hielo en guantes de boxeo. Su compañero intentó enfrentarse a Leonis, pero él la noqueó y volvió su atención a la pelea de Riselia y Fenris. Este último empujó a Riselia contra un árbol y la mantuvo allí con hielo. Riselia logró liberarse de sus esposas de hielo y cargó contra Fenris, derribándola y poniéndose encima de ella con su espada. Sorprendida, Fenris se desmayó y unos pocos minutos después, la bandera principal de su pelotón fue capturada, asegurando la victoria para el pelotón de Riselia. Esa noche, en un lugar no revelado, Nefakes, el compañero de Sharnak, se preguntó cómo había muerto mientras alimentaba espadas sagradas a un monocristal. Resultó que ella había estado coleccionando espadas sagradas como cartas de Pokémon y se las llevaba a él. Luego, él las alimentaba al monocristal como una ofrenda a la diosa que estaban tratando de resucitar. Fuera del lugar se abrió un portal, y cuando su barco flotó hacia el mar abierto, se reveló que estaba usando el abandonado tercer jardín de asalto como su base. Unas horas después, Alto convocó al pelotón de Riselia para informarles que sus drones no tripulados habían capturado imágenes de un tercer jardín de asalto que había aparecido inesperadamente. Ella explicó que el barco se dirigía hacia ellos y mencionó que habían recibido 2 señales de socorro de este. Alto indicó que estas señales podrían sugerir la presencia de sobrevivientes a bordo, pero no lo sabrían con certeza hasta que investigaran. Asignó la misión al pelotón, que era sencilla: buscar sobrevivientes y apagar los motores de la nave. Necesitaban completar la misión en 72 horas, ya que exceder ese tiempo impediría que el séptimo jardín de asalto se retirara, resultando en una colisión con el tercer jardín de asalto. El pelotón aceptó la misión, pero Riselia cuestionó por qué Alto los había elegido para esta tarea. Alto admitió que fue porque Riselia y Regina venían de allí, pero también dijo que creía en sus capacidades como equipo. Riselia le agradeció por su honestidad y trató de sugerir que dejaran a Leonis fuera de la misión, pero él protestó. Al día siguiente, mientras las chicas se reunían en la cubierta de vuelo, Leonis se reunió con Blackis y Sherry. Él encargó a Blackis que vigilara la ciudad en su ausencia, e instruyó a Sherry que lo acompañara. Algún tiempo después de que se fueron para su misión, Regina se aburrió, así que hizo que Leonis se recostara sobre su regazo para poder limpiarle los oídos. Mientras ella hacía eso, Leonis se quedó dormido y soñó con el pasado, cuando Roselia le dijo que desaparecería del mundo pronto. Leonis pensó que estaba bromeando, pero ella le aseguró que no lo estaba y le dijo que renacería dentro de 1000 años. Ella le dijo que su misión como su leal servidor era encontrarla en su nuevo cuerpo, pero le hizo prometer que haría algo si terminaba convirtiéndose en algo diferente. Leonis se despertó antes de que ella le dijera qué hacer, y se sorprendió al ver que estaba en el regazo de Riselia y no en el de Regina. Elfine pronto les informó que habían llegado. Después de aterrizar la aeronave, todos desembarcaron. Luego, Riselia instruyó a Regina, Sakuya y Elfine para determinar la ubicación exacta de donde provenía la señal de socorro. Ella mencionó que ella y Leonis irían a la planta de energía para cerrarla, pero Elfine insistió en enviar uno de sus drones con ellos. A medida que el grupo se separaba, Leonis instruyó a Sherry para que acompañara a las chicas y las vigilara en caso de emergencia.
Aunque a la doncella demonio no le gustaba esta tarea, no tuvo más remedio que obedecer las órdenes de su amo. Poco después, Leonis y Riselia fueron atacados por un vacío, y Riselia quedó atrapada bajo un poste de luz. Mientras tanto, unos minutos antes de que el avión aterrizara, un elfo llamado Arle apareció de repente en otra parte de la ciudad abandonada. Ella había sido enviada allí desde el pasado y estaba confundida sobre por qué el lugar era como era. Sin embargo, encontró algo de ropa y, después de vestirse, fue a inspeccionar la zona. Mientras hacía esto, vio el avión y lo observó con confusión y asombro mientras aterrizaba. Estaba tan distraída por la vista que no notó que Nefax había aparecido detrás de ella hasta que él habló. Sorprendida, Arle se giró para enfrentarlo, y él le dijo que era un honor estar en presencia de la gran heroína elfa en persona. Al escuchar esto, Arle se puso a la defensiva y preguntó cautelosamente si él también era del pasado. Ignorando su pregunta, Nefaque se presentó y dijo que sabía que ella estaba allí para destruir el recipiente de la diosa. Sus palabras la hicieron desconfiar de él, así que lo consideró un enemigo y trató de atacarlo, pero él desapareció. Al instante siguiente apareció un vacío detrás de ella, así que dirigió su atención hacia él, preparándose para luchar. Al mismo tiempo, Riselia y Leonis también estaban siendo atacados, así que Leonis usó sus sombras para teletransportar a Riselia a un túnel subterráneo para evitar que resultara herida. El vacío lo atacó con un hechizo, destruyendo el dron de Elfiné en el proceso, pero Leonis no resultó herido gracias a su barrera. Cuando intentó contraatacar, el vacío se defendió con una barrera, haciéndole darse cuenta de que estaba imitando a un ángel. Esta realización lo empujó a intentar un hechizo de alto nivel, porque el vacío seguiría contrarrestando los de bajo nivel. Elfiné y los demás oyeron las explosiones, y cuando Elfiné confirmó que su dron había sido destruido, Regina sugirió que se dirigieran hacia esa dirección. De vuelta donde estaba Leonis, el vacío seguía atacando y contrarrestando todos sus hechizos, pero logró derrotarlo usando un hechizo de bola de fuego y un hechizo de rayo. Con el vacío desaparecido, se apresuró a ver cómo estaba Riselia, quien le aseguró que estaba bien, hasta que intentó ponerse de pie y descubrió que sus piernas estaban afectadas. Leonis le dijo que no se preocupara y mencionó que sus habilidades de vampiro la sanarían. Sin embargo, tomaría un tiempo. Sugirió encontrar un lugar para esconderse hasta que ella se hubiera curado, pero mientras hablaba notó que algunas figuras se acercaban a ellos. Inmediatamente intentó atacar, pero Riselia lo detuvo, diciendo que su contador de mana no estaba detectando ninguna señal. A medida que las figuras se acercaban, se revelaron como fantasmas, y Riselia reconoció el escudo en su ropa como perteneciente a su familia. William, que parecía ser el líder del grupo, preguntó si habían venido porque habían recibido sus señales de socorro. Confundida sobre por qué los fantasmas estaban enviando señales de socorro, Raisilia preguntó cuál era su objetivo, y William explicó que querían advertirles. Dijo que un señor del vacío se había instalado en la planta de energía y se había fusionado con el cristal de maná, y una vez que hubiera absorbido toda la energía del cristal, despertaría. Raisilia le dijo que necesitaban confirmar si su historia era cierta porque nadie les creería si decían que los fantasmas les habían dado la información. Ella dijo que si reunían pruebas de la presencia del Señor del Vacío, podrían convencer a los de casa de evacuar. William prometió que le ayudarían a reunir las pruebas, pero sugirió que ella fuera con ellos a la finca de su familia y se quedara allí hasta que se recuperara completamente. Cuando llegaron a la superficie, Raisilia se sorprendió al ver que los fantasmas habían enviado una limusina para recogerla. No creo que tengas las capacidades para eso, gran hombre. Leonis pensó que esto era impresionante, pero decidió convocar a sus caballos esqueleto para tirar de la limusina hasta su destino, porque quería llegar más rápido. Mientras tanto, los demás encontraron a Arle, y como ella los confundió con cómplices de Nefix, los retó a una pelea. Sakuya aceptó su desafío y después de pelear por unos minutos, dominó a la elfa. Sin embargo, reconoció que su victoria se debió al hecho de que Arle estaba herida. Resultó que el elfo había sido herido gravemente mientras luchaba contra el vacío y solo fingía estar entero. De vuelta en la limusina, Raisilia pidió su dosis diaria de sangre como la adicta en la que se estaba convirtiendo, y Leonis no dudó en ofrecer su cuello. ¿Sabes qué hora es? Después de que ella lo hubiera chupado por un rato y aún no se retirara, Leonis se dijo a sí mismo que si no la detenía, sería drenado. En el siguiente momento, Elfiné, que había estado tratando de alcanzarlos, finalmente lo logró. Entonces Raisilia se apartó para hablar con ella. Le aseguró a la preocupada chica que estaban bien e informó que se dirigían a la finca de su familia. Dijo que esperarían allí hasta que Elfiné y los demás llegaran para que pudieran ir juntos a investigar la central eléctrica. Elfiné estuvo de acuerdo, pero dijo que saldrían después de tratar las heridas de Arle. Entonces Raisilia preguntó quién era esa persona y Elfiné le dijo que sospechaban que era una sobreviviente.
Después de que las chicas colgaron, Leonis le regaló a Raisilia un vestido, el cual juró que aumentaría sus poderes cada vez que lo usara. Usando su magia, comprimió el vestido en su cuerpo como si fuera una bolsa de compras de Gucci y le dijo que si quería usar el vestido, solo tenía que imaginarse llevándolo puesto. Aún con el espíritu navideño de dar, Leonis le regaló a Raisilia 3 llaveros de esqueleto, diciendo que eran amuletos de buena suerte. Al mismo tiempo, en el centro comercial, las chicas estaban atrincheradas. Regina terminó de tratar a Arle y luego comenzó el interrogatorio. Primero, Sakuya le dio una camisa nueva y luego le preguntó su nombre, ya que nunca llegaron a presentarse. Arle respondió a su pregunta y se disculpó por atacarlas, pero las chicas le aseguraron que todo estaba olvidado. Desde donde estaba parada, Elfiné dijo que no pudo encontrar el nombre de Ark en la base de datos del tercer jardín de asalto. Cuando comenzó a cuestionar la presencia de Arle en el barco, el elfo les devolvió la pregunta. Elfiné respondió que estaban allí para investigar la posible actividad del vacío en la ciudad abandonada. Arle no entendió a qué se refería, pero decidió que no se preocuparía por ello porque no le afectaba. Sin embargo, les dijo que ella también estaba en una misión y que su misión era matar a una diosa y detener su resurrección. Reveló que estaba en una misión para matar a una diosa, pero se negó a decirles quién le asignó la misión o de dónde venía. Cuando intentó irse, le sonó el estómago, así que Sakuda le ofreció algunos bocadillos y le sugirió que descansara un poco. Raisilia y Leonis llegaron a la finca de su familia, donde Raisilia vagó por los terrenos de la mansión en ruinas, perdida en recuerdos. Mientras tanto, Leonis se sentó abajo, limpiando un hueso. Cuando Raisilia entró en lo que quedaba del estudio de su padre, una ola de tristeza la invadió y comenzó a llorar. Para consolarla, los guardias conjuraron una ilusión del pasado donde su padre estaba sentado con ella en el estudio leyendo la historia del señor demonio. El relato describía a un cruel señor demoníaco que residía en un castillo hecho de huesos. Su tiranía provocó la ira de Dios, lo que llevó a Dios a potenciar a un héroe y enviarlo a derrotar al señor demonio. Después de la derrota del señor demonio, la gente celebró al héroe, y todos vivieron felices para siempre. Cuando su padre terminó la historia, le dijo que había más de lo que decía el libro, y Riselia le suplicó que le contara más. La ilusión pronto se desvaneció y Riselia estaba nuevamente en la habitación destruida, pero esta vez Néfaques estaba en la habitación con ella. Cuando Riselia le preguntó si era un sobreviviente, él se molestó y la atacó con un hechizo de alto nivel. El hechizo la dejó inconsciente, por lo que comenzó a soñar con la última vez que vio a su padre. Fue la noche en que el tercer jardín de asalto cayó en manos de los vacíos, y la pequeña Riselia le suplicó que la llevara con él, pero él se negó. Dijo que el campo de batalla no era lugar para un mocoso, y le pidió que fuera al refugio con Regina y los demás. Lo último que le dijo antes de irse fue que la historia estaba equivocada sobre el señor demonio, y él creía que el señor demonio aparecería cuando el mundo lo necesitara para vencer a los vacíos. Al momento siguiente se despertó, y para su sorpresa, había 3 esqueletos de pie delante de ella. Resultó que ellos eran la razón por la cual el hechizo de Néfaques no la había lastimado gravemente. Néfaques también se sorprendió al ver a los esqueletos y comenzó a preguntarse si había juzgado mal a Riselia. La atacó porque asumió que era humana. Sin embargo, ahora que los esqueletos estaban allí, se preguntó si ella no era solo una humana normal. Sin embargo, intentó atacarla de nuevo con otro hechizo, pero Leonis apareció justo entonces y contrarrestó el hechizo. Su hechizo de bola de fuego golpeó a Néfaques desprevenido, y cuando cayó, Leonis fue a ver cómo estaba Riselia. Riselia le aseguró que no estaba herida, pero le preguntó si él también podía ver los esqueletos, porque empezaba a sospechar que tenía una conmoción cerebral. Leonis le dijo a la chica confundida que los esqueletos eran los llaveros de amuletos de buena suerte que le había dado en la limusina. Tomando esto como su señal, los esqueletos, que resultaron ser completos idiotas, se presentaron individualmente, pero dijeron que los 3 eran conocidos como los 3 guerreros de Ragnas. Le dijeron que ellos fueron los que la defendieron contra el primer ataque de Néfaques. Sin embargo, pronto empezaron a discutir sobre quién la defendió primero. Justo entonces, Néfaques se levantó de su posición en el suelo y felicitó a Leonis por haber sido capaz de derribarlo. Mientras hablaba, Leonis lo miró bien y se sorprendió, ya que reconoció a Néfaques como el sirviente de uno de los señores demonio que cayó ante los héroes. Él se preguntó por qué Néfaques estaba allí, ya que creía que había muerto con su maestro durante la guerra hace 1000 años. Cuando Néfaques intentó atacar a Riselia de nuevo, Leonis usó un hechizo de hielo para contrarrestar su hechizo de fuego, después de lo cual le preguntó a Néfaques qué estaba haciendo allí. Néfaques no tuvo la oportunidad de responder porque todo el lugar comenzó a temblar y él comenzó a reírse como un loco.
Luego dijo que Santa Terris había cumplido su papel y ahora era un recipiente para la diosa, lo que llevó a Leonís a preguntar a qué diosa se refería. Nefaques se negó a decírselo y abrió un portal, pero antes de irse les dijo que el mundo estaba destinado a desmoronarse en manos de la diosa. Después de que el portal se cerró, los temblores comenzaron de nuevo, y Leonís vio el símbolo de la Sagrada Orden brillando en el cielo. Antes de que pudiera procesar lo que estaba sucediendo, los esqueletos le surgieron a salir del edificio. Una vez afuera, vieron los restos gigantes de Terris levantarse de la planta de energía. William explicó que ella era la señora del vacío de la que habían sido advertidos. Mientras observaban, los ángeles del vacío que la rodeaban comenzaron a cantar el himno de la Orden Sagrada. Cuando Terris comenzó a moverse, los ángeles descendieron y atacaron a Leonis y a los demás, pero lograron defenderse. Desafortunadamente, cada vacío que destruían se regeneraba debido a la habilidad de regeneración de Terris, lo que hacía las cosas cada vez más difíciles para ellos. Sin embargo, Leonis dirigió al grupo a aplastar las cabezas de los vacíos. Al mismo tiempo, los vacíos atacaron a las chicas de la misma manera, hasta que el Fine analizó la situación y descubrió que sus cabezas eran sus debilidades. Luego envió sus drones para localizar un vehículo que pudieran usar para llegar a Riselia y Leonís. Una vez que encontró uno, los cuatro corrieron hacia él. Mientras tanto, Riselia y los esqueletos continuaron rompiendo las cabezas de los vacíos. Sin embargo, Leonis decidió que era hora de eliminar a Terris y poner fin al caos. Lanzó un hechizo de fuego de alto nivel, tan caliente como el sol, pero a pesar de su intensidad, Terris permaneció ilesa debido a su capacidad regenerativa. En represalia por lo que había hecho, Terris lanzó un hechizo de nivel 11 que quemó todo con lo que entró en contacto, incluidos los vacíos. Leonis protegió a su grupo con una barrera de nivel igualmente alto y cuando su reinado de destrucción se detuvo, quitó la barrera. Luego instruyó a Riselia y a los esqueletos que vigilaran mientras se preparaba para enfrentar a Terris. Desenvainó su espada demoníaca y flotó en el aire, esperando mejorar sus posibilidades de golpear a Terris con Ragna Lost. Sin embargo, mientras se concentraba en su ataque, escuchó la voz de Roselia proveniente del cuerpo de Terris. Ella le preguntó si realmente tenía la intención de matarla con la espada que ella le había dado, dejando a Leonis perplejo sobre cómo podría estar dentro de un señor del vacío. Frustrado, desató el poder de su espada, pero Terris absorbió el ataque y contraatacó con flechas mágicas. Las flechas impactaron todo a la vista, incluyendo a Leonis, haciendo que cayera al suelo. Riselia intentó correr hacia él, pero dudó cuando vio a Terris preparando otro hechizo de nivel 11. Después de estar en conflicto sobre qué hacer, Riselia finalmente activó el vestido que Leonis le dio. Usando su sangre como fuente de poder, lanzó un tajo en dirección a Terris, que la golpeó y la hizo caer al suelo. Riselia luego corrió al lado de Leonis mientras los esqueletos los protegían, y descubrió que él estaba muriendo. Leonis pidió débilmente a Riselia que se fuera, pero ella se negó, presionó su mano ensangrentada contra su herida y comenzó a transferirle sangre. Mientras hacía eso, el pasado de Leonis pasó por su mente y finalmente recordó lo que Roselia le dijo ese día. Ella le había dicho que si en el futuro él la encontraba y ella era algo diferente, quería que él la matara con su espada demoníaca. Leonis respondió que no podía cumplir tal promesa, así que ella le dijo que debería asegurarse de encontrar a la verdadera ella. Al momento siguiente, Leonis abrió los ojos y declaró que la falsa diosa moriría por su espada. Agradeció a Riselia por salvarle la vida y le pidió un pedazo de su vestido que usó para reparar su camisa dañada. Magic. Justo entonces, Terris comenzó a levantarse de nuevo, por lo que el señor demonio informó a su secuaz que quería deshacerse de ella para siempre esta vez. Sin embargo, necesitaba un poco de ayuda en forma de maná, porque usar la espada la primera vez drenó la mayor parte de su maná. Al oír esto, William y los otros fantasmas se acercaron a él y le pidieron que convirtiera sus almas en una fuente de energía. También le pidieron que usara las almas de todos aquellos que murieron el día de la estampida, y que aún estaban atrapados allí, ya que las de ellos solos no serían suficientes. Al mirar a los fantasmas, Leonis se dio cuenta de que eran las habilidades de resurrección de Terris las que les daban formas astrales. Cuando Leonis todavía no decía nada, William le suplicó que les concediera este último deseo, así que Leonis le aseguró que lo haría. Sin embargo, cuando comenzó a reunir a las otras almas, le dijo a William que tenía un trabajo para él y sus amigos. Luego convocó a algunos esqueletos y fusionó sus almas con ellos para que pudieran estar con Riselia y luchar por primera y última vez. Su instrucción a Riselia fue guiarlos a la batalla y mantener a raya los vacíos hasta que él terminara de reunir todas las almas para vencer a Terris. En el otro lado de la ciudad, el Fine logró que las motos funcionaran y Arle les pidió que la dejaran ir con ellos, diciendo que tenía un deber que cumplir.
Las chicas estaban en contra de esto, ya que ella estaba herida, pero Sakuya las convenció de dejarla ir con ellas. Mientras iban de camino, el Finé tomó el control de la bicicleta de Regina usando uno de sus drones para que la princesa pudiera disparar a los vacíos que intentaban atacar. Arle y Sakuya también ayudaron a luchar contra los vacíos mientras las bicicletas bajaban a la planta de energía. Del lado de Raisilié, ella y los esqueletos lucharon contra los vacíos, pero Terris intentó intervenir lanzando otro hechizo de nivel 11. Cuando Raisili vio esto, agarró a Leonis y voló hacia arriba para evitar que se lastimara, y él le dijo que necesitaba unos minutos más. Mientras él terminaba el proceso de recolección de almas, el Finé y sus chicas notaron que el camino estaba destruido. Pensaron en regresar, pero el Finé se sentía atrevida, así que siguió conduciendo y saltó el hueco. Tan pronto como llegaron al otro lado, un vacío apareció de repente e intentó atacarlas. Afortunadamente, Sherry aún las estaba vigilando, así que hizo una rápida aparición y se deshizo de él por ellas. Para entonces, Leonis había terminado de recolectar las almas y comenzó a absorber su energía en su espada, llamando la atención de Terris. Ella trató de detenerlo arrojándole un edificio. «¡Wow! Calma, Jamal», pero Raisili lo cortó en dos antes de que se acercara. Cuando la espada estuvo lista, Terris erigió una barrera de protección de alto grado alrededor de su cuerpo porque sabía lo que se avecinaba. Leonis se preocupó de que su barrera obstaculizara sus planes. Sin embargo, él no se detuvo y se preparó para golpearla con Ragna Lost. Al mismo tiempo, las chicas se acercaron a Terris por detrás y Arle infundió su espada sagrada con su mana. Regina y Sakuya también prepararon sus espadas sagradas y cuando estuvieron lo suficientemente cerca, desataron simultáneamente el poder de sus armas en Terris. El poder de fuego combinado de Regina y Sakuya debilitó la barrera, permitiendo que el ataque de Arle alcanzara a Terry, obligándola a soltar la barrera por completo. Mientras Terry sostenía su costado con dolor, Leonis se distrajo y se preguntó quién era lo suficientemente poderoso como para golpearla y causar daño. Sin embargo, cuando Terry se volvió para mirarlo y comenzó a escuchar la voz de Rosilia nuevamente, recordó su misión y desató a Ragna Lost sobre ella. Mientras ella ardía, Arle se desmayó y Raisilia escuchó la voz de su padre diciéndole que el señor demonio regresaría y libraría al mundo de vacíos. Después de la completa aniquilación de Terris, el barco dejó de moverse y todos los vacíos desaparecieron. William y el otro fantasma luego se despidieron de Raisili, y ella les pidió que saludaran a su familia de su parte. Después de que los fantasmas se fueron, Regina y los demás aparecieron, así que Raisili corrió felizmente hacia ellos. Después de que ella y Regina se abrazaron, Leonis se unió a ellas y para su sorpresa vio a Sakuya llevando a Arle inconsciente. No queriendo que las chicas sospecharan que algo andaba mal, controló sus expresiones faciales y no dijo nada, aunque su mente no estaba tranquila. Él seguía intentando entender la presencia del héroe elfo en el futuro. Cuando las chicas hicieron señas al avión que vino a llevarlas a casa, este pensamiento no abandonó su mente, y en el camino a casa, Raisili notó que estaba preocupado y le preguntó cuál era el problema. Leonis respondió que no había problema y rápidamente cambió de tema preguntando qué libro estaba leyendo. Ella le dijo que era el libro de cuentos de hadas que su padre solía leerle sobre un señor demonio y el héroe que lo derrotó. Para pasar el tiempo, ella le contó una parte de la historia y Leonis argumentó que todo era inexacto. Raisili le preguntó cómo sabía eso y él dijo que era simplemente su punto de vista sobre la historia. Sin embargo, se hizo una nota mental para leer el libro ya que era lo único en esa época que hablaba de él, aunque todo eran mentiras. Cuando volvió a prestarle atención a Raisili, ella le dijo que le recordaba al señor demonio del cuento, lo cual lo sorprendió. Más tarde, Leonis le contó a Blackis lo que había sucedido en el tercer jardín de asalto, y Blackis se sorprendió al saber que Nefax estaba allí. También se sorprendió al saber que él estaba detrás de la resurrección de Terris como el recipiente de la falsa Rosilia. Leonis le dijo que estaba seguro de que Nefax aparecería de nuevo y dijo que cuando lo hiciera lo haría revelar todo lo que sabía. Sherry luego le recordó a Leonis sobre Arle y le advirtió que tuviera cuidado para no descubrirse, ya que la mujer tenía buenas habilidades de deducción. Leonis le dijo que lo haría y le ordenó que siguiera a Arle hasta que descubriera por qué el elfo estaba en esa época. Raisili entró en la habitación en ese momento, así que la criada y la doncella se retiraron rápidamente. Afortunadamente, Raisili no las había visto, por lo que centró su atención en Leonis, preguntando si podía recargar su mana, y él estuvo de acuerdo. Horas después, Arle se despertó en la enfermería y cuando se dio cuenta de que todavía estaba en el futuro, concluyó que su misión aún no había terminado. Tan silenciosamente como pudo, salió de su cama, localizó su espada y luego arruinó todos sus esfuerzos de sigilo al abrir un agujero en la pared para poder escapar. La explosión repentina hizo que las alarmas sonaran y cuando Leonis lo escuchó, miró por la ventana y se preguntó si llegaría el día en que las cosas no se pusieran ruidosas.
¿Crees que Leonis y Rosilia solían tramar algo mientras él estaba en su forma de señor demonio? ¿O solo estaban interesados en la dominación mundial? Si has visto hasta este punto y te encanta el video, puedes ver el próximo video. Nos vemos en el próximo video.